¿Dios se olvidó de ti o se te olvidó quién es Dios? A veces cuando estamos pasando por diversas pruebas en nuestras vidas, a veces creemos que Dios está tan lejos de nuestra situación. Existen pruebas en nuestras vidas que Dios permite para formar nuestro carácter, para formar nuestro corazón, pero también existen pruebas que nosotros mismos generamos y esas pruebas nosotros debemos lidiar con ellas. Dios no está lejos. Y yo quiero ponerte este ejemplo. En Job capítulo 1 versículo 6, Satanás habla con Dios. Dios y Satanás tienen una conversación y Satanás habla para Dios de que viene de rondear la tierra, viene de ver a su hijo Job. Y Satanás comienza a decirle a Dios que Job era fiel a él solo porque estaba bien económicamente, solo porque tenía bien su familia. Por eso Job era bien y Satanás le pide a Job, a Dios, para tocarlo, para destruirlo, para demostrarle a Dios que Job iba a maldecirlo, que Job se iba a apartar de su camino, porque lo iba a perder todo, porque es fácil darle la gloria a Dios cuando tenemos muchas cosas, es fácil darle la gloria a Dios cuando tenemos trabajo, cuando tenemos familia, cuando tenemos bendiciones. En esa zona es súper fácil agradecer, pero cuando no tenemos nada es el reto. Cuando no tenemos nada, cuando estamos en medio de diversas pruebas, es realmente es ahí donde analizo en mi corazón si también voy a adorar, ¿cierto? Luego que Satanás y Dios tienen esa conversación, Dios le permite a Satanás que le quite todo a Job, pero no le permite que toque su vida, no le permite que toque sus huesos. Y es tremendo porque enseguida comienza el capítulo. Apenas Satanás baja, comienza el capítulo donde nos muestra de que comienzan las adversidades de Job, comienzan todas sus pruebas. Y fíjate que en el versículo 21, capítulo 1, versículo 21, Job dice algo tremendo y es: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. ¿Sabes? Job había perdido todo. Job había perdido su familia, Job había perdido su ganado, Job había perdido dinero, Job había perdido todo. Y cuando inicia la prueba, Job inicia: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Y sabes, esto es los primeros capítulos, porque cuando seguimos leyendo la historia nos damos cuenta que Job llega a un límite en medio de las pruebas. Y quizás te sientes igual, quizás empezaste tu prueba y dijiste: gloria a Dios, Señor, por este momento que estás permitiendo. Pero al pasar de los días y veías que no había restitución, que no estaba pasando nada, quizás te has desanimado. Como Job, a mí me ha pasado. Pero lo más tremendo es que a un Job llegan 3 amigos con mala teología a hablar del carácter de Dios, que no lo conocen, comienzan a confundir la vida de Job. Comienzan a confundirlo. En el versículo 23, Job dice algo profético. En capítulo 23, versículo 10 dice: pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. En este capítulo, Job comienza a hablarle a Dios. En esa conversación, él le dice: Señor, tú conoces mi camino. Y cuando me hayas probado, saldré como el oro. Aún Job sabía que Dios lo estaba probando. Sabía que la prueba no venía de él, no venía por algo malo que había hecho. Aunque quiso justificarse, aunque quiso hacer muchas cosas, sabía que esa prueba Dios la estaba permitiendo en su vida. Una historia similar se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 31-34.
versículo 31 al 34. Dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Wow, ¿ah? Podemos ver la misma situación que vimos con Job, pero esta vez es Jesús contándole a Pedro y a los que estaban ahí también de que Satanás había pedido a todos para zarandearlos. Satanás los había pedido, amigos. Las pruebas de Dios traen con ellas las soluciones y están más cerca de lo que creemos, porque las pruebas de Dios son para generar carácter, paciencia, activar en nosotros aún el primer amor si no lo has conocido realmente. Eso hacen las pruebas de Dios, pero nuestras pruebas nos hunden más y más. Las pruebas que nosotros mismos buscamos a la hora de estar en pecado, a la hora de apartarnos de Dios, a la hora de creer que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Jeremías capítulo 17 versículo 10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios nos conoce perfectamente. La Biblia dice que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y sabes, nuestras propias pruebas, las pruebas que nosotros mismos provocamos, debemos arrepentirnos de ellas. Pruebas que nosotros mismos provocamos. Proverbios capítulo 16 dice que muchos son los caminos del hombre, pero de Jehová es la respuesta. Nosotros tenemos muchas cosas por hacer. Nosotros creamos nuestra propia agenda, donde no es una agenda guiada por Dios, donde todo lo que escribimos para hacer no es algo que Dios nos está guiando a hacer. Y hay algo que hace la sabiduría humana. Nuestra sabiduría nos hace crear nuestra propia agenda, ¿sí? Pero la sabiduría de Dios nos hace comprender su agenda y también nos revela cuál es mi posición dentro de ella. La agenda de Dios, ¿ah? ¿Has orado por conocer esa agenda de Dios? Cuando en Efesios capítulo 1 comienza a hablar de que antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuese formado, ya Dios te tenía predestinado. Ya eras apartado en Cristo Jesús. Antes de todo. O sea que tu historia ya está escrita. Mi historia ya está escrita. Yo lo único que debo hacer es acercarme a aquel que la escribió. Yo no puedo acercarme a otras personas que no conocen mi vida, que no conocen mi pasado, que no conocen mi futuro. Y muchas veces pasa eso, que queremos buscar nuestra predestinación en la universidad, en nuestros amigos, en las personas, en la aceptación, cuando nada de eso fue lo que nos formó. Lo que nos formó fue Dios, Jehová de los ejércitos, y por medio de su Hijo Jesús ha traído redención. Por medio de Jesús, porque todos somos pecadores y necesitábamos una intervención divina para que todo esto pudiera tomar forma, pudiéramos estar cerca de Dios. En el principio el hombre pecó desde el principio, y a raíz de eso sufrimos consecuencias de un mundo caído. Son consecuencias del pecado. Debemos arrepentirnos y alejarnos del pecado. Dios te está buscando, Dios te ama y su amor es tan grande por ti que quiere transformarte, que no quiere dejarte igual. El amor de Dios transforma. El amor es la verdad de Dios. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La palabra pecado significa errar al blanco.
errar al blanco. Y de pronto nos preguntamos muchas veces, estoy errando en mi vida en tantas decisiones que tomo, porque en medio de todas esas decisiones estás ligado al pecado. No has soltado el pecado. Las pruebas que estás viviendo tal vez sean raíz de las cosas que estás permitiendo en tu vida, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios dice en su palabra, dice Jesús, que el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Jesús dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué tipo de pruebas estás viviendo hoy? ¿Pruebas que tú mismo estás generando a raíz del pecado? ¿O estás viviendo pruebas que sabes que Dios está permitiendo en tu vida para sacar lo mejor de ti? Sabes, si tú lees la Biblia, está llena de hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios permitió pruebas para formar su carácter, para formar su corazón. A veces somos tan inmaduros, familia, somos muy inmaduros en muchas cosas. Somos tan faltos de carácter y a veces creemos que el talento va primero y el carácter va después, cuando es al revés, ¿sabes? No puede haber talento sin carácter. No puede haber talento sin carácter. A veces te preguntas por qué otras personas están más adelante, que no hacen las cosas como tú las harías, pero tal vez tienen carácter. Tal vez Dios ha trabajado en sus corazones carácter. Familia, volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Dios sigue en el mismo lugar. Dios no se ha apartado. Dios sigue en el trono. Los ángeles siguen postrándose delante de Él. Los 24 ancianos arrojan sus coronas. En el cielo sigue habiendo el mismo mover de adoración hacia el único Rey, al único Dios. Y si oramos para que en la tierra se haga su voluntad, es para que nosotros podamos rendir nuestras coronas también. Podamos decirle a Dios, Dios, sé que solo no puedo. Dios, sé que he estado haciendo todo bajo mis propias decisiones. Sé que he hecho mis propios planes, he formado mi propia agenda. Eres predestinado. Dios ya escribió tu historia. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dios te ama, Dios quiere transformarte. Así que no permitas que el fuego del primer amor se apague. No permitas que las pruebas que estás viviendo te hagan perder la fe. Aún Jesús le dice a Pedro, Pedro, vas a vivir momentos difíciles. Aún en medio de todo, el enemigo, el diablo, ha pedido para zarandearte. Pero yo estaré orando para que no pierdas la fe. Dios no va a quitar las pruebas, familia. Dios no va a quitar las pruebas que estamos viviendo, porque Él se va a gloriar en medio de ellas. Santiago capítulo 1 dice que mantengan felicidad, que mantengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque las pruebas de Dios nos forman. Los desiertos de Dios nos hacen salir mejores, aunque duelen, porque sé que duelen. Los he vivido y los sigo viviendo. Duelen los procesos de Dios, pero duele mucho más estar lejos de Él y crear mis propios procesos. Eso duele más. Pablo dice en 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otra versión dice que cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro.
Así cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Aquí Pablo le habla a la iglesia de Corintios y les dice que tenemos algo mayor dentro de nosotros. Y no nos enfoquemos solo en nosotros, porque nosotros somos tan frágiles, nosotros cometemos errores. Nosotros somos frágiles, familia, pero tenemos un tesoro dentro. Tenemos un tesoro dentro que recibimos cuando escuchamos las buenas noticias del Evangelio. Y cambió nuestras vidas, amigos. El Evangelio transforma, el Evangelio sana, el Evangelio liberta. El Evangelio nos muestra el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, que hoy lo necesitamos y todos los días de nuestras vidas lo necesitamos, porque su palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Sabes? Si estás viviendo pruebas que tú mismo has provocado, arrepiéntete. La palabra arrepentimiento significa cambiar nuestra mentalidad, soltar aquello que nos ata y entrar al plan, al propósito de Dios. Saber que lo que estoy haciendo me está haciendo daño, saber que lo que estoy haciendo no me está acercando a Dios, al contrario, me aleja de Dios. Vuelve a Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez tú olvidaste quién es Dios. Porque si Dios lo hizo ayer, si Dios lo hizo antes, como la Biblia lo muestra, también lo hace hoy y también lo hará mañana. Él lo hará, familia. Él lo hará otra vez. Tu oración debe ser: Señor, atráeme más cerca de ti, cumple tu voluntad en mi vida. Ora por la voluntad de Dios, aunque sea fuerte, aunque creas que de esa manera no va a pasar nada, lo más seguro es que sí. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si la prueba que hoy estás viviendo viene de parte de Dios en tu vida, porque sabes cómo has estado llevando tu vida, sabes cómo tu corazón se arrepiente delante de Dios, sabes que estás buscando de Él, yo quiero decirte que en ese mismo capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida se manifieste en nuestros cuerpos. Familia, si estamos atribulados, estamos viviendo tiempos difíciles, pero no nos angustiamos. El salmista dice: no hay razón para que me inquiete, porque mi confianza está en Jehová. Estamos en apuros, ¿sí? Estamos en apuros, la economía, todo lo que estamos viviendo, estamos en apuros, mas no desesperados, porque el desespero nos hace tomar decisiones lejos de Dios y nos movemos por emociones, nos movemos por necesidades. Por eso no nos desesperamos, porque confiamos en Jehová. Y dice: perseguidos, mas no desamparados. Quizás has sentido que te están persiguiendo, que te están atacando, pero no estás desamparado. El Salmos 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿En dónde estás habitando? ¿Cuál es el lugar que vas para descansar, para llorar, para entregar tus cargas? Ve al abrigo del Altísimo, ve a Él, porque no eres desamparado. Sigue diciendo: derribados, pero no destruidos. ¿Sabes?
Puede que te sientas roto, puede que sientas que estás en el peor momento, pero no te vas a destruir, porque aún como Moisés veía la zarza que no se consumía, así podemos vernos a nosotros, que a pesar que el fuego y las cosas están súper terribles en nuestras vidas, confiamos de que no nos quemamos, no nos quemamos. Y aún en medio de la situación de los amigos de Daniel, en medio de que ellos no quisieron arrodillarse delante del rey ni adorar otras cosas, a ellos los mandan al horno de fuego, al horno de fuego. Pero ahí, en el horno de fuego, estaban los 3 amigos de Daniel, pero había una cuarta persona, y esa cuarta persona es Cristo Jesús. Es la persona que hoy también está en medio de tu situación. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón? El libro de Joel dice de que volvamos a Dios, pero que no rasguemos nuestras vestiduras, que no sea por apariencia, que no sea por tradición, que no sea por religión, sino que rasguemos nuestro corazón, que realmente soltemos aquello que nos ata, aquello que no nos permite estar cerca de Dios. Nosotros, porque Dios está cerca. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es el Todopoderoso, Él está en todos los lugares. Vuelve a casa, vuelve a casa. En casa no te van a juzgar, en casa no te van a juzgar. El Padre saldrá a recibirte para darte nuevas vestiduras, para cambiarte, para limpiarte, para sanarte. Padre, gracias, Señor, por la vida de aquellos que me escuchan, Señor Jesús. Aquellos que escuchan tu palabra que transforma, aquellos que escuchan tu palabra, Señor, que vivifica. Padre, aunque esta leve tribulación, Señor, nos agobia, Señor, sabemos que producirá en nosotros un peso de gloria, un eterno peso de gloria que viene, Señor, de ti, Señor. Que aunque somos tan frágiles, Señor, tenemos un tesoro dentro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por amarnos, por reprendernos aún en medio de momentos cuando estamos caminando en dirección contraria. Gracias, Señor, porque entras a nuestro camino para decirnos: yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gracias, Señor Jesús. Oramos, Señor, porque tu palabra dice que tú buscas adoradores. Y queremos ser esos adoradores, Señor, cuando nuestra adoración, Señor, es nuestra obediencia, más allá de cantar, más allá de las cosas que podamos hacer. Nuestra adoración es obedecer tu voz, como Abraham escuchó tu voz cuando tú lo probabas al pedirle a su hijo, Señor. Y él, al escuchar tu voz, Señor, lo que hace al día siguiente es preparar su asno para cumplir lo que tú le pedías, Señor, entregar a su único hijo. Y qué difícil, Señor, es cumplir tu voluntad, Señor. Pero cuando te amamos a ti, sabemos que tú eres bueno y que tú harás mucho más de lo que nosotros creemos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te entregamos nuestras cargas, Señor. Soltamos, Señor, todo aquello que hoy nos agobia. Renunciamos, Señor, al pecado, Señor, y volvemos a tu corazón. Volvemos a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana, Señor Jesús. Queremos corresponder a tu amor, Señor. Entender que no es solo de cómo te amamos, Señor, sino tener la revelación de que tú nos amaste primero, de que antes de que todo fuese formado, ya tú tenías un plan escrito para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Familia, bendiciones. Vuelve a Dios. El título con el que inicié este tema es: ¿Dios se olvidó de ti o se te olvidó quién es Dios? Bendiciones.